Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les traigo el segundo capítulo que me fue dado en revelación por Dios. Hace unos días les hablé del capítulo 24 y hoy les hablaré del capítulo 10, que es una profecía de doble cumplimiento, la cual predice la destrucción de Israel a manos de Asiria, la cual funcionaría como instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo el castigo y la destrucción de un Israel impenitente. No obstante, Asiria también luego sería destruida. La destrucción de Asiria es un símbolo de la destrucción de los inicuos en la segunda venida de Cristo a causa de la desenfrenada maldad, y pocas personas permanecerán después de la destrucción de los inicuos. Te invito, antes de iniciar, que te suscribas a este canal, que no te pierdas este mensaje completo. Por lo que te invito también en este momento a elevar una oración a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti una vez más a darte gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre amado. Gracias por cada una de tus bendiciones. Gracias, Señor, por el privilegio que me concedes de traer tu palabra, Padre amado. Bendice a cada persona que tenga la oportunidad de ver este mensaje dado por ti, Señor. Bendícenos, Señor, bendice nuestras familias. Te lo pedimos, te lo imploramos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Pues bien, en la primera parte vamos a tratar sobre la moral del pueblo de Dios y vamos a ver los primeros 4 versículos del capítulo 10 de Isaías, que dicen lo siguiente: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los hombres y para quitar el derecho a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. En estos versículos, el Señor habla declarando aflicción a los gobernantes inicuos y especificando la destrucción que les espera. A esta profecía de angustia, hermanos, le sigue una frase explicativa dicha por Isaías. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida. Extendida. El Señor declara malas consecuencias sobre los gobernantes inicuos. También habla de la persecución de los impotentes a manos de los gobernantes, a manos de los malos gobernantes, para apartar del juicio a los necesitados y para quitar el derecho a los afligidos, para que las viudas sean su presa y para despojar a los huérfanos. El juicio significa la justicia de Dios contra todos aquellos inicuos que aplastan de manera injusta al pobre y sacan provecho de ellos, incluyendo las viudas y los huérfanos. Por la iniquidad, nuestro Señor abandonará de su gracia a aquellos que han obrado mal.
Han obrado con tiranía, quitándoles el derecho a los afligidos y necesitados. La maldición pronunciada por el Señor, que dice, sin mí se inclinarán ante los presos y entre los muertos caerán. Los gobernantes inicuos serán contados entre los prisioneros y entre los muertos, porque faltan de la protección del Señor. La ira del Señor se extenderá para castigar a los inicuos. Dios también aquí nos dice, ay de los que dictan leyes injustas. Les advierte que se acerca el día en que el Señor los juzgará. Los jueces injustos aquí en la tierra que aplican mal la ley, también en el día del juicio tendrán que presentarse ante el juez justo que es nuestro Dios. La segunda parte trata sobre Asiria como instrumento de castigo de Dios. Y aquí vamos a leer los versículos del 5 al 11, que dicen lo siguiente. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. Porque él dice, mis príncipes no son todos reyes, no es Carno como Carquemis, Hamad como Alfat y Samaria como Damasco. ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? ¿Ven qué interesante esta parte? Aquí Isaías declara la destrucción contra una nación impía, que significa el Israel antiguo y su equivalente moderno, a manos de los asirios, a manos de los asirios. En el versículo 5, el Señor vuelve a hablar declarando que Asiria sería instrumento en su mano para repartir justicia contra los inicuos de Israel. Y dice, oh Asiria, vara de mi furor, en su mano he puesto mi ira. El ejército asirio es, en sentido figurado, la ira del Señor nuestro Dios contra Israel y Judá para castigarlos por su maldad. Podemos apreciar que es muy claro el propósito de Dios, porque dice que Dios utilizaría a Siria como una vara para castigar a su pueblo, para castigar a su propio pueblo Israel. Y esto es sorprendente. De la misma forma que un padre toma en sus manos una vara para castigar a su propio hijo, Dios estaba usando a Siria como una vara, como un látigo, estaba valiéndose de Asiria para disciplinar a su pueblo. La destrucción que Asiria causaría es lo que la mano del Señor causaría y causará. Vamos ahora a leer los versículos del 12 al 19, que es la parte de la soberbia. Vamos a irnos a estos versículos. Dicen, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén,
Castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensolvecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Por eso el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo y vendrá a ser como abandadero en derrota. Y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los pueda contar. En el versículo 12, el Señor decreta la destrucción rápida sobre el rey de Asiria, su ejército y su equivalente moderno, una vez que hayan cumplido los propósitos del Señor. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria del altivez de sus ojos. Hermanos, la totalidad de la obra del Señor incluye las destrucciones predichas en este capítulo, junto con la restauración en los últimos días y el recogimiento de Israel bajo condiciones rectas. También vemos en los versículos 13 y 14, el rey de Asiria continúa su jactancia porque dice, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y sigue el 14 diciendo, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca y graznase. Bueno, el orgullo de los asirios los cegó y no pudieron ver cómo eran las cosas en realidad, porque ese pueblo estaba apoyándose en su propia fortaleza y en su supremacía y estaba siendo victorioso por donde quiera que fuera. Pero cuando Dios terminara de usar a Siria para castigar a su pueblo, Dios se ocuparía de los asirios y los juzgaría. Ellos tampoco escaparían del castigo y la historia. No escaparían del castigo. Y la historia es un testimonio de ese hecho. Dios lo juzgó. Y así el profeta Isaías nos muestra que Dios controla y juzga a todas las naciones de la tierra, como nos juzgará pronto a nosotros también. Todo lo que está escrito se ha cumplido y se cumplirá. El juicio final se cumplirá. En el versículo 15 vemos que Dios hizo dos preguntas penetrantes.
que volveremos a leer. Dice el 15 lo siguiente: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensolvecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Dios, así como usó a Siria, utilizará otras naciones y lo seguirá haciendo hoy en día, porque lo que Dios desea que exista es gobernantes que reconozcan a Dios en todo momento, que lo reconozcan en todo tiempo, que no se dejen vanagloriar por los cargos que ocupen en ese momento, que no se engrandezca su orgullo con esos cargos. Dios quiere que lo busquen a Él en todo tiempo. Dios está viendo su iniquidad. Dios está viendo la iniquidad de sus corazones, de muchos de esos que gobiernan en el desempeño de sus funciones, tanto gobernantes, jueces, funcionarios, todo tipo, y no buscan la dirección, no buscan la guía del Señor, no la buscan en ningún momento, se creen propios, se creen dioses, y no se dan cuenta que existe un Dios a quien hay que rendirle honor y misericordia. Ahora vamos a ver la parte en la que Dios castigará a Siria. Y vamos a leer los versículos del 20 al 25, que dicen lo siguiente. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. En estos versículos, el profeta Isaías comienza a mirar en el tiempo, más allá de las circunstancias inmediatas que conciernen a los asirios, hacia lo que en este pasaje se denomina aquel tiempo. ¿Y cuál es aquel tiempo? Aquel tiempo es el llamado Día del Señor, que comienza con el periodo de la gran tribulación y que le expliqué en el desarrollo del capítulo anterior, que fue el capítulo primero, el capítulo 24. Ahora vamos a leer la parte final que trata sobre la esperanza y remanente. Y para ello leeremos los versículos del 26 al 34, que dicen lo siguiente. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Jaat, pasó hasta Migrón, en Mitma contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Jeba, Ramá tembló, Gabad de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia la is. Pobrecilla Anahó. Macmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob,
Alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí, el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el remaje con violencia, y los árboles de gran altura serán y los altos serán humillados, y cortará en hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. En estos versículos vemos la manifestación de la profecía. La misma presenta posiciones geográficas, todas ellas situadas en el norte de Jerusalén, y muestra la ruta seguida por Asiria y por el futuro invasor del norte cuando se lance contra Israel en aquel último día. Asiria ciertamente iba a causar problemas y a oprimir a Judá, pero no para siempre. En su lugar, el yugo se pudrirá a causa de la unción, debido a la presencia y el poder del Espíritu Santo en Judá, representado en la unción. El yugo que los oprimira será destruido. Esto debería ser visto como al ungido, el Mesías Jesucristo. Él es la fuente de nuestra victoria y la liberación del yugo de la opresión. El Señor promete que sus juicios se extenderán incluso hasta aquellos de gran altura. Un poderoso bosque parece invencible y parece que permanecerá para siempre, pero el Señor puede cortar sus árboles más aún. El Señor va a cortar a los orgullosos, los altos entre Judá, todo lo que quede de lo que alguna vez fue un poderoso bosque serán solo restos. Entre más grandes son, más dura será la caída. Por lo que, hermanos, amigo, amiga, arrepiéntete hoy. Deja tu orgullo, deja tu soberbia, tu opresión a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, al indefenso. Busca de Dios de todo corazón. Búscalo, humíllate ante Dios. Arrepiéntete de tus pecados e iniquidades. No esperes que el tiempo de gracia se cierre. No esperes que sea demasiado tarde. No esperes, estás a tiempo de arrepentirte, estás a tiempo de dejar las cosas donde el mundo te llama y las cosas que te atraen del mundo, que nos dejan vacíos, no nos llenan. Lo único que nos llena es nuestro Señor. Lo único que nos da gozo en nuestra vida es nuestro Señor. Busca de Él, arrepiéntete, busca de Él, búscalo, no esperes que sea demasiado tarde. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete y espero que te sea de edificación este mensaje. Para terminar, vamos a hacer una oración. Padre bueno, Padre de la gloria, gracias una vez más, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias por este mensaje, Padre amado. Gracias. Ojalá que aquellas personas que puedan verlo puedan hacerle de edificación y pueda tocar sus corazones, Señor, para que puedan verte a ti, Señor, como lo majestuoso, lo único, Señor, lo único a quien debemos fijar nuestros rostros, Señor, que es a ti, Señor, adorarte, amarte, glorificarte y honrar tu santo nombre por siempre, amado Dios. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos protejas. Te pedimos que proteja a aquellas personas que tengan la oportunidad de ver este mensaje y las bendiga, Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.